hay muchos fraudes internos que los propios colaboradores cometen a la empresa y eso es algo que no se debe pasar por alto. De hecho, hay estudios de grandes consultoras como KPMG o Deloitte que indican que el porcentaje mayor de fraudes que se le cometen a las empresas es por sus propios empleados. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio que está creado especialmente para que puedas aprender más sobre gestión de riesgos de una manera simple mientras vas haciendo otras cosas. Si les gusta el contenido que estamos creando, nos ayudarías muchísimo dándole seguir y 5 estrellas si están por Spotify o Apple Podcasts. Y si nos estás viendo desde YouTube, puedes suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartir el episodio para difundir el conocimiento. Recuerden que si están buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar, pueden visitar nuestra web www.tiranirix.com. En este episodio tenemos una invitada de lujo desde México. Está con nosotros María Díaz, especialista en cumplimiento corporativo en el grupo GEP y coordinadora del Comité Penal de la World Compliance Association Capítulo México. Tiene experiencia siendo conferencista a nivel nacional e internacional sobre programas de cumplimiento en materia penal, para lo cual cuenta con una certificación como profesional de compliance por la Federación Nacional de Asociaciones de Compliance. Y con esta breve introducción le doy la bienvenida a María. María, ¿cómo estás? Muy bien, Nicole, ¿cómo estás? Muchas Súper gracias bien por el por acá. espacio. No, un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Qué tal todo por México? Muy bien. Un poquito más temprano que por allá, pero espero que tú también muy bien. Bueno, sí, unas 3 horitas de diferencia. No pasa nada. María, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Como ya le anuncié, vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Ahí por el speech que estaba dando al inicio, comprenderán que es en relación a compliance, que vamos a estar hablando con María. Y vamos a estar hablando sobre compliance penal, un tema que no hemos tocado antes en nuestro podcast y qué honor poder tener a María para que nos explique ese tema ahora. María, ¿te parece si partimos conociendo y que nos puedas explicar qué son esos riesgos penales y cómo pueden afectar a nuestra empresa o a un individuo? Sí, gran apertura, pero muy importante y qué bueno que se dan el espacio de abrir la capacitación a compliance penal, porque desde mi punto de vista es el más delicado, ya que para una empresa los riesgos penales van a ser los delitos en los que se puede haber incurrida, ¿no? Hablamos de compliance penal en empresas porque dependiendo del país en el que estemos, ya que hay audiencia pues de todo el mundo, hay países que castigan solo a la persona física, al individuo que comete el delito, y hay países que castigan, además de a la persona, a la propia empresa. Entonces, un riesgo penal es un delito que puede cometer o una empresa o una persona. Perfecto. Y en estos países, en México, ¿en cuál se encuentra? ¿En los que están condenando también a la empresa? A la empresa, es correcto. La legislación existía en 2016, hubo una reforma y se condena tanto a la persona física como jurídica y creo que es importante hacer un poquito de distinción o de el motivo por el cual, ¿no? Y viene a ser porque antes se castigaba únicamente a la persona física y la empresa se disolvía y el delito quedaba impune, porque las personas pues se huían, se iban a otro país y quedaba impune. Entonces, para no permitir esta clase de conductas o que se utilizara la empresa como medio para cometer delitos, es que ya se castiga propiamente a la empresa. Además de la ¿Cómo, persona física, eso es muy importante distinguirlo, que son dos procedimientos en uno, pero por separado. cómo es eso de castigar penalmente a una empresa? O sea, sabemos la parte de penitenciaria que le correspondería a la persona. ¿Y en la empresa cómo es eso? Pues el procedimiento es muy similar. Sí que es cierto que es distinto porque pues obviamente una empresa, y aquí o empresa para nosotros a nivel riesgos penales es la visión de que es un conjunto de personas físicas, obviamente, ¿no? Empresa pues no vive por sí misma. Entonces van a llamar al representante legal.
él va a ser la persona, él o ella va a ser la persona que tenga que ir a declarar en calidad de investigado dentro de la carpeta que se inicie, ¿no? O el nombre que adquiera dentro de cada país, porque cada país llama de diferente manera el procedimiento, pero el fiscal o el Ministerio Público, que es aquí en México, es el agente del Ministerio Público quien lleva la investigación, va a llamar al representante legal. Y aquí tenemos otra diferencia. Si el representante legal, pongamos el ejemplo, fue el que cometió el delito, imaginemos que es un fraude a la hacienda pública del país, ¿no? Un delito fiscal. Si fue el representante legal, la persona física no puede ir representando a la persona jurídica, a la empresa, porque estarían juzgándolo dos veces por el mismo hecho. Claro. En ese caso no puede, pero si es alguien, un apoderado o alguien que actúa en nombre de la empresa. De ahí también vamos a incidir, y aquí van a salir mil temas, pero pongo sobre la mesa la relevancia de ser directivo o alto directivo de una empresa, porque de repente sí te puedes ver involucrado penalmente porque te pueden llamar al procedimiento. Entiendo. Y María, a ver, si teníamos que hablar de estos delitos, ¿cuáles podrían ser los más comunes que ves y cómo se está enfrentando hoy en día las empresas a ellos? A nivel empresa, de dos tipos. Yo diría que a nivel interno hay muchos fraudes internos que los propios colaboradores cometen a la empresa y eso es algo que no se debe pasar por alto. De hecho, hay estudios de grandes consultoras como KPMG o Deloitte que indican que el porcentaje mayor de fraudes que se le cometen a las empresas es por sus propios empleados. Y aquí perdón, una reflexión es, si tú tienes controles en tus puestos de trabajo, vas a evitar o vas a detectar que se realicen este tipo de fraudes, ¿no? Pongo un ejemplo. La directora de compras acuerda con el proveedor incrementar el precio del producto que compra y esa diferencia de la que factura versus la que ingresa se la queda ella, ¿no? Y tipos de fraudes o robo hormiga, que también es muy común en los almacenes, que van agarrando de un producto en un producto, pero quizá lo revenden afuera y eventualmente si sumamos números, es mucho dinero que le están quitando a la empresa sin que ella se dé cuenta. Y a nivel que la empresa participe, pueden ser fraudes, delitos económicos son los que más se cometen. Fraude, corrupción con funcionarios públicos, corrupción con otras empresas, colusión económica, pongámonos, por ejemplo, que dos empresas que tienen más o menos el mercado de cierto producto se ponen de acuerdo y fijan precios, que son también delitos muy importantes relacionados con competencia económica. Pero en sí, dependiendo del país, cambian los delitos, ¿no? Por los cuales puede ser juzgada una empresa, pero a nivel global yo diría que delitos de índole económico o fiscal, defraudación fiscal, tener doble contabilidad, lamentablemente son muy frecuentes. Claro. Entonces, estábamos hablando sobre como dos grandes tipos de delitos. El fraude interno, ¿me puedes decir el porcentaje? Porque me quedó sonando Pues más o eso. menos decían, no recuerdo exacto, pero sí leí un estudio, como el Ujú. 70% de los fraudes Oh, es interno. Sí, es un número muy elevado y no hay que pasarlo por alto y te digo, lastimosamente es por falta de control. Si tú en el puesto de trabajo tienes controles, auditas, estás encima de la persona, no vas a permitir que pasen estas cosas y si lo hacen, te vas a dar cuenta porque te va a saltar el control. El problema es cuando damos por hecho, cuando suponemos que todo está bien, pero cuando nos ponemos a revisar vemos que nada cuadra. Un inventario, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que establecer controles más automáticos donde no interfiera tanto el humano para que no se pueda como manipular el número. Y ahí es donde la empresa se va a dar cuenta, definitivamente. claro. Y el otro gran delito es el que pueden cometer como fraude fiscal que estabas comentando ahora. Y dentro de México ya me da curiosidad, tú que ya eres experta en este país, ¿hay alguno o hay un top 3 que entren estos dos también de los que veas como delitos comunes? Pues por mi propia experiencia, porque digo, si cualquier persona busca en internet, es muy complicado
que encuentre información y mucho menos que encuentre sentencias. Son muy poquitas las sentencias, pero no son tan públicas porque realmente hace mucho daño reputacional y yo creo que pues uno se encarga de que no se disipe por Sí. internet, ¿no? Pero yo sí me sigo quedando con los económicos. Un fraude. Un fraude de lo que te comento, ¿no? Pues con un proveedor que acuerdo un precio y engaño a la compañía o engaño a otra compañía o, por ejemplo, vendo máquinas, cobro el precio, pero nunca te entrego la máquina. Y cuando me quieres buscar, desaparezco. Muchas empresas son así. Entonces, de índole económico y también con defraudación fiscal, hay empresas que otro delito que está muy en boga en México es cuando tú compras facturas falsas para aumentar tus gastos y pagar menos impuestos. Eso es un delito que pues se llaman las típicas empresas factureras, que son las que se dedican a emitir este tipo de facturas, donde o la operación no existió y literalmente el concepto y el costo es inventado, o sí existió, por ejemplo, el servicio que te prestan, pero el costo es 5 veces más para que te puedas deducir más impuestos y al final del día el resultado en tus cuentas pues está maquillado y pagas menos. Y es un delito tipificado en el Código Fiscal y esas empresas que se descubre que hacen este tipo de delito se ponen en una lista, que es como la lista negra, pues es la lista del 69B, es pública, cualquier persona puede acceder a ella en Internet. Entonces también es muy útil que existan ese tipo de listas, porque si tú tienes un tercero que quiere hacer negocios contigo, una validación de compliance es revisar si están estas listas, porque tu deber ser es no querer contratar con este tipo de empresas, ¿no? Que llevan a cabo estas malas prácticas. Entonces, sí, ese es otro ejemplo, y reputacionalmente, pues está muy castigado que estés en esta lista, por lo que implica, ¿no? Claro. María, pero entonces, ¿qué papel están jugando estas políticas de cumplimiento en esta mitigación de riesgos penales que están expuestas las empresas? Pues yo diría que mucho, porque una política, bueno, mucho siempre y cuando la política se ejecute como corresponde. Porque si yo diseño una política a modo de control documental para prevenir un delito, por ejemplo, para evitar que se cometa actos de corrupción con funcionarios públicos, desarrollo mi política anticorrupción. Pero si yo no la reviso y no valido que las personas que efectivamente se reúnen con funcionarios públicos, porque es su labor, y las acompaño o veo que no vayan solas o que no se vayan a comer con el funcionario público o que no acepten regalos del funcionario público, si yo no llevo a cabo este tipo de validaciones ya como por decir en campo, no me sirve porque es como una letra que está en la hoja, pero ahí se queda, ¿no? Entonces, sí sirven y yo tengo que tener documentadas mis políticas y mis controles de cumplimiento, pero siempre y cuando valide que sean efectivos. Ahí está la clave. Y en el caso de empresas chicas, que igual deberían de tener este tipo de políticas, ¿quién es el encargado de hacerlo? Pensando de que tal vez no tengan un área de compliance desarrollado o alguien que esté exactamente viendo ese tema. Con empresas pequeñas, y esto qué bueno que lo comentas porque hay mucho prejuicio, ¿no? El compliance solo existe para las empresas grandes. No, es cierto. Todas las empresas, porque compliance es cumplir la ley. Entonces, todas las empresas están bajo esa óptica, ¿no? No hay ninguna que se libre. Yo diría, y depende de la estructura, porque hay empresas muy pequeñitas que podemos decir que tienen menos de 10 personas. Quizá la persona que encarna un poco esta función es el director, el mismo director. A veces encarna esta función el abogado de la empresa, pero a mí no me encanta mezclar abogado y compliance porque el abogado, quieras que no, intenta justificar a la empresa o sacarla del problema si se ve involucrada, ¿no? Y el compliance es cumplir la ley sin excusas y sin ningún tipo de áreas de oportunidad. Entonces puede ser que exista un conflicto de interés en esa función. También puede ser que exista un poco de conflicto de interés con un auditor y compliance, porque precisamente el auditor es el que debe velar porque el área de compliance realice su trabajo. Entonces también se pudiera haber viciado. Pero la persona que sea que escojan, si es que hace otras tareas, aquí lo importante es que divida su trabajo y que no destine muy poquito tiempo a compliance, sino que más o menos sea equitativo.
porque si no, tampoco va a existir un compliance en la empresa. Pero qué difícil, ¿no? Porque ¿qué consejos podríamos darle a esas personas o a esa persona que tal vez está en una empresa pequeña y les han delegado esa tarea, sabiendo que deben de dedicarle un buen tiempo para poder diligenciar todo y llevar todo en orden, sabiendo que tal vez tiene otras funciones? ¿Qué le podríamos decir a esas personas? Sí, sí es complicado, pero creo que hay que hacer como, quizá como verlo más desde arriba a nivel estratégico. ¿Dónde estoy hoy? ¿Tengo identificados mis riesgos? ¿No? ¿Qué controles tengo? Y con base en un plan, ir midiendo, porque efectivamente el día a día te consume, ¿no? Y quizá se nos va de la cabeza porque nos pasa a todos con las tareas que tenemos diario llevar a cabo este tipo de alineación a nivel de cumplimiento, pero creo que sí hacer esa separación de tareas y marcarse como unas horas, por ejemplo, a la semana. Y si tiene la oportunidad de tener un poco de presupuesto, contar como un software, por ejemplo, como el suyo, creo que es sumamente valioso porque es muy sencillo, pero te ayuda mucho porque te automatiza. Y no es cuestión de estar llenando un Excel, sino que ya lo tienes cargado e incluso a partir de ahí puedes dispersar tareas de más personal de la empresa, ¿no? Entonces, creo que si tienes oportunidad sería fantástico y si no, siempre dedicarle tiempo y contabilizarlo también. María, ¿cómo una empresa puede identificar y evaluar estos riesgos? Pues mira, nos vamos a enfocar en penal, ya que venimos hablando de los delitos, ¿no? Que puede cometer una empresa. Y a Sí, sí. grandes rasgos, toda la normativa que hay al efecto, pues podemos acudir a normativa internacional. Los países legislan también sobre delitos, pero no suelen decir como los pasos para identificar un riesgo, no. Te dicen cuáles son tus riesgos asociados, que son los delitos que puede cometer una empresa. Entonces, para yo identificar mis riesgos, uno, tengo que conocer mi organización. ¿Dónde estoy? ¿En qué mercados opero? ¿En qué sector del mercado? ¿Cuáles son mis competidores? ¿En qué países? Porque recordemos que hay indicadores que son riesgo país. Hay países en donde hay riesgos innatos por la política, porque es muy inestable, por la economía, porque también fluctúa mucho la inflación, porque la sociedad también tiene muchos problemas, entonces quizá mis clientes tengo temas, la seguridad, la corrupción, ¿no? Esos son como riesgos país que yo los tengo que tener identificados porque me van a afectar sí o sí, independientemente de a lo que me dedique. Luego tengo que analizarme internamente cuántos trabajadores tengo, cuáles son mis líneas jerárquicas, si tengo contrato con todos mis trabajadores, si tengo algún tipo de apoderado legal o alguien con un poder de mi empresa, qué tipo de contratos, tengo mujeres embarazadas, no, tengo seguro para todos mis empleados, un poco de auditoría, así un barrido muy general y con conocimiento de causa de dónde estoy y en qué mercado opero y en qué sector, voy a saber cuál es la ley que me aplica, tanto a nivel internacional, pongamos un ejemplo, pero en México y me ven de Estados Unidos. Pues me aplica el Tratado Internacional del TEMEC, ¿no? El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o la ley interna, la ley del trabajo, fiscal, el código penal, la ley mercantil. Entonces, voy haciendo un inventario de toda la legislación que me afecta con base en mi actividad. En México que tenemos las NOMS, que son las normas oficiales mexicanas, no sé si hay algo parecido en Argentina, pero son normas muy específicas sobre la materia que se trate, donde me desarrollan mis obligaciones, ¿no? Por ejemplo, qué porcentaje de químico X tiene que tener un producto, me lo invento. Entonces yo tengo que cumplirla, porque si me paso de ese porcentaje, quizá mi producto ya no se puede comercializar en México. Todo eso lo tengo que tener mapeado. Si yo no cumplo esas normas, van a ser mis riesgos. En este caso, como hablamos de delitos, yo tengo que mapear todos los delitos que puede cometer una empresa según el país, en este caso México. Nos vamos al Código Penal Federal. El artículo 11 bis nos describe todos los delitos. Y luego el Código Penal de cada estado me dice, ¿no? También los delitos que se pueden cometer. Por ejemplo, en Ciudad de México nos dicen, todos los delitos de este código se pueden cometer por una empresa. Entonces tendría que ir uno por uno, literalmente, eso sí es un trabajo un poco arduo, uno por uno diciendo me aplica, no me aplica. Por ejemplo, en el Código Penal Federal hay delitos de
vender partes de un coche robado. Si yo no tengo nada que ver con camiones ni coches, no me va a aplicar, porque mi objeto social no me aplica. Pero si yo me dedico a no sé, a residuos, a reciclar plástico, toda la normativa medioambiental y todos los delitos medioambientales me van a afectar directamente y los tengo que mapear sí o sí. Entonces, cuando yo voy haciendo este conteo y veo si me aplica o no, cada uno de ellos voy a ponderar cuál es la probabilidad de que se materialice en mi empresa. Si hago una actividad de riesgo todos los días, pues va a ser una probabilidad muy alta. ¿Y cuál sería el impacto? Que aquí podemos ver la sanción económica que me pueden imponer o incluso si hay una pena de prisión asociada. Y ahí voy ponderando. Y probabilidad por impacto me va a salir el típico mapa de calor, ¿no? Que todos vemos, rojo, naranja y verde. Mis riesgos rojos son aquellos en los que yo me voy a tener que enfocar de inmediato para que no se me materialicen, sobre todo si hablamos de delitos. Buenísimo. ¿Y tú crees, María, que nos puedas dar algunos ejemplos de casos, por ejemplo, recientes, sobre donde esta falta de gestión de riesgos penales llevó consecuencias graves? Sí, aquí en México recientemente pasó que una concesionaria de Audi, no era Audi per se, sino era una concesionaria, no tenía controles adecuados y ¿qué pasó? Que las personas compraban y vendían coches. Entonces te compraban tu coche, un particular iba, le compraban su coche, el particular entregaba su coche, sus documentos y a la hora de que le pagaran, no le pagaban, se iban, se desaparecían. Hicieron esa práctica con muchas personas, hasta que una levantó la mano, se puso una denuncia, se empezó a investigar y no solo se llevó a cabo la investigación como corresponde, sino que mandaron a llamar a Audi empresa. ¿Por qué? Claro, Porque es tu parte relacionada. Aunque no seas tú, está actuando en tu nombre. Entonces se vio involucrada en el procedimiento. Y hubo ahí una investigación muy seria, sobre todo por la reputación, salió en las noticias, en el periódico. Y eso es algo que uno estaba en una zona muy buena, o sea, en una zona de buen nivel económico, y entonces imagínate cuánta gente defraudó. Eso fue un caso muy reciente, muy sorprendente. Luego hubo otro caso de un anuncio, aquí se llama espectacular, no sé cómo se llama ahí, los anuncios que están en la calle, que se ven muy ah, grandes. ya, los banners de Se las cayó vallas. un banner, exactamente, se cayó con daños. Se lesionó o falleció una persona, no recuerdo muy bien ahora el título. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De la empresa que se anunció, de la empresa que construyó el banner, de la empresa. Entonces, le imputaron la responsabilidad a la persona que construyó porque no se fijó en las especificaciones de la zona, terreno, lo que tú quieras, que provocó que se acabara cayendo. Pero sí se investigó y sí se llamó al proceso. Entonces, lo que hoy me parece, lo que hoy yo pienso, ah, no pasa nada, no va a pasar nada, luego resulta que sí pasa, ¿no? Por eso hay que atacar los riesgos y poner las cosas sobre la mesa. Si me voy un poquito más atrás, cuando empieza a saberse o a hablarse un poco de compliance, tenemos el escándalo de los motores de Volkswagen, por ejemplo, que se fue en 2015, que habían trucado el motor para que no dijera las emisiones reales. Era un modelo muy económico, se vendió muchísimo. ¿Y qué pasó? Pues que la alta dirección había ordenado que se hiciera ese fraude y se vendieron más de medio millón de esos coches. Entonces, cuando empiezan las quejas, resulta que daño reputacional altísimo, la acción cayó, imputaron al director general muchos millones de euros de multa para la empresa, sí hubo consecuencias directas. Wow, increíble. Y qué buenos ejemplos nos estás dando. Creo que con estos tres nos queda mucho más claro y podemos ver cuáles son las consecuencias de caer en estos riesgos penales, que ya no serían riesgos, ¿no? Sería la materialización de estos riesgos. Eh, María, cuéntanos también, me encantaría saber
cuál es la importancia de tener un equipo legal interno en la empresa para poder gestionar este tipo de riesgos. Yo creo que es fundamental. No sé si sería legal, porque legal lo asociamos, o entendiendo legal, no como que tienen que ser abogados, Ujú, porque, esa es muy buena pregunta, justamente para quitar un poco de prejuicio, porque a veces dicen, no, solo los abogados. No, yo siempre me mantengo firme, y yo soy abogada, pero no solo los abogados se pueden dedicar a gestión de riesgos, ni mucho menos. Hay administradores, incluso hay auditores, hay ingenieros, como que la mentalidad o el skill que se tiene que tener es de gestión de riesgos, mentalidad preventiva. El conocimiento de la ley lo tienes que tener y si te dedicas a riesgos penales, quizás te puedes apoyar de un abogado, eso sí, por supuesto, pero el tener un equipo de riesgos en tu empresa yo creo que es fundamental. Si la empresa tiene los recursos suficientes, porque es esta visión de prevención, que no es el ongoing, no es el día a día de la empresa, no son riesgos operativos, son riesgos de cumplimiento. Entonces es diferente la visión, porque a veces la operación se fija mucho en eso, ¿no? En que salga y en que nada se le dificulte, pero quizá no se dan cuenta que para hacer más rápido un proceso estamos incumpliendo normas. Entonces hay que también tener la otra visión de cumplimiento. Y si es necesario un equipo, dependiendo del tamaño de la empresa y el nombre que se le suele dar a esta persona es oficial de cumplimiento, que es quien vela por que exista este compliance, ¿no? Y que sea vivo y que se mantenga en el tiempo en la empresa y que se vaya actualizando y el que está ahí presente para atender dudas e inquietudes de la gente y para capacitar. Si ya tenemos un equipo multidisciplinar, muchísimo mejor. Que ahí la recomendación es que haya diferentes perfiles, ¿no? Una persona más enfocada en legal, otra persona más enfocada en riesgos, otra persona en gestión de crisis, por ejemplo, que haya como diferentes puntos de vista, pero que el todo sea mucho más completo. Pero sí, definitivamente es un gran avance y sí recalcaría también que este equipo tenga línea directa con la alta dirección, que no dependa de otra área, porque a veces pasa que las empresas tienen compliance, pero lo condicionan, ¿no? Repórtale al director X, pero el director X no sube la información o no te deja pedir información a las demás áreas. Y el compliance así de libro, el deber ser es que tenga independencia y autonomía en sus gestiones, ¿no? Que pueda solicitar información, que le den información, que tenga este feedback, que se pueda sentar con las áreas, no en una misión de policía, que es mucho el prejuicio que hay eso, ¿no? Que me están cuestionando, me están vigilando, me quieren sacar algo, ¿no? No, no es esa visión, es una visión de acompañamiento para indicarte cuáles son tus riesgos y que no vayamos a tener ningún riesgo a nivel empresa, ¿no? No a nivel persona. Entonces, sí, definitivamente creo que es una función básica y realmente es uno de los elementos principales de un buen compliance, el tener esta figura. María, ¿y qué recomendación a raíz de todo lo que me estás contando ahora nos podrías dar para esas pequeñas y medianas empresas que tal vez no cuentan con los recursos para tener la gestión de riesgos de riesgos penales? Ya como que adelante al principio de la entrevista nos estabas contando un poco sobre la importancia, si seas una pequeña empresa, de contar con con esta área o con esta persona encargada. Pero, ¿qué otras recomendaciones podríamos darles a estas empresas? Pues yo diría, y remitiéndome a lo que anteriormente estábamos comentando, que designen a una persona con ese tipo de funciones o que usen un software de apoyo o que se apoyen de un externo. Hay consultoras externas o profesionales que desde un punto de vista neutral, quizá, no sé, les trabaje ciertas horas al mes, pero que les saque los recursos, sobre todo para identificar sus riesgos. Y hay muchas empresas que, o muchas consultoras externas, ahí se pueden apoyar. Quizá les conviene más porque no es un trabajador interno, ¿no? Sino que es un tercero al que yo le estoy pagando unos honorarios y me puede dar una visión de los puntos clave que yo necesito. La receta del doctor y ya yo lo implemento adentro, ¿no? Pero a veces necesitamos que nos digan, aquí estás muy mal, urgente, acción inmediata, hace esto a medio plazo y a largo plazo ya hace esas otras acciones, pero este diagnóstico creo que sí es importante si una empresa pequeña, mediana quiere comenzar a, a implementarse un compliance en su interior.
Buenísimo, María. Cuéntanos también, me encantaría saber cómo puede afectar la cultura organizacional a como conocer estos delitos o cometer estos delitos penales dentro de la empresa. Yo creo que demasiado, porque la cultura son los valores que viven en la empresa, ¿no? Misión, visión, valores, los tres pilares fundamentales que deberían estar en la pared en grande y que todos los trabajadores lo conozcan, pero no solo que están en la pared, sino que los que se vivan. Y te pongo un ejemplo que lamentablemente pasa en muchos países. La empresa tiene sus valores, los promueve, pero los empleados saben que los directores son corruptos o que se hacen malas prácticas o que dejan entrar a personas que no deberían estar, no sé, cosas que no están bien. No puedes querer pretender que tu equipo promulgue esos valores si tienen el ejemplo directo de que no existen, ¿no? Entonces, un básico en compliance es que la alta dirección, es decir, directores generales, accionistas, administradores, vivan esos valores y que ellos quieran tener esta cultura de cumplimiento y esta cultura ética y que los bajen, pero que sean ejemplo. Entonces es muy claro y de verdad la motivación, las ganas de ir a trabajar, los indicadores de rotación de personal son mucho menores cuando estás en una empresa en la que quieres estar porque sabes que va adecuada a lo que tú sientes, ¿no? Yo, por ejemplo, yo María, a título personal, no podría estar en una empresa donde yo sé que se permiten actos de corrupción, por ejemplo. Y es claro, además, tú no lo vas a reportar porque dices, no, pues está involucrado un director, pero sabes, entonces la gente habla, se sabe y eso crea un clima organizacional muy malo, donde el deber ser es que se quieren hacer las cosas bien desde arriba. Eso sí es fundamental y a veces que siento que los directivos se piensan que la gente de operación no se da cuenta, pero rápidamente se da cuenta uno, porque el día a día de la empresa es pues se nota, ¿no? Creo que se nota y más cuando suceden cosas malas. Y hablando de esto, voy a aprovechar a decir que otro de los elementos fundamentales de un compliance es tener un canal de denuncias. En este caso, si yo sé que alguien está actuando de manera irregular, que hay incumplimientos a la ley, que la gente se está saltando los controles o las políticas, uso este canal de denuncias, que es un medio que la empresa me pone a disposición para que yo me comunique de manera anónima o no, y que yo pueda poner en conocimiento de ellos esta información. Siempre se tiene que garantizar desde la empresa que no haya represalias y que sea confidencial la identidad del denunciante, siempre, porque ha habido personas que, por ejemplo, han llegado incluso a quitarse la vida por las consecuencias de que se descubre y se desvele su identidad. O sea, sí es muy grave y hay temas extremadamente delicados y se tiene que guardar muchísimo la confidencialidad en esos procesos, pero es un muy buen método, ya sea un correo electrónico o un software externo, pero que no sea un buzón afuera de la oficina del director, ¿no? Porque ahí todo el mundo va a ver, imagínate que tú vas a poner una queja, pero es un elemento también muy fundamental que hay que traer a la mesa para tener este compliance adecuado. Buenísimo. María, cuéntanos también qué tendencias ves en la regulación y el cumplimiento penal que realmente pueden afectar a las empresas en un futuro. Yo creo que cada vez más se va a dar una especialización de la fiscalía. Por ejemplo, antes, y hoy estamos en el 24, yo te comentaba que en el 16 más o menos empieza ya la regulación penal en México, que involucra a las empresas. Y no parece que haya muchas empresas investigadas, pero cada vez es mayor el número. La fiscalía cada vez se está especializando más en cómo investigar a una empresa, porque antes, pues uno no sabía, porque no había pasado, ¿no? Y no existía esa regulación, por tanto, pues no tenías obligación de saberla. Pero ahora sí, entonces siento que sí es fundamental y básico que todas las empresas, por lo menos o cuando menos, sepan que es compliance y sepan los riesgos a los que se ven sometidas. Porque yo creo que en los países donde no se regula aún la responsabilidad penal de la empresa, ya se va a regular. No son muy, según yo, no son muchos los que no están. Latinoamérica, la mayoría de los sus países sí la tienen regulada, por ejemplo.
Fue predecesor Estados Unidos, fue predecesor Europa, pero ya existe en Latinoamérica, ya existen sentencias contra empresas en Latinoamérica, sí es una realidad. Entonces, siento que deberíamos tener como esa sensibilidad de ya no sentirnos ajenos, sino que ya es una realidad, ¿no? Ya existe. Si no estaba regulada, se va a regular, y si ya estaba, probablemente el abanico de delitos que se puedan juzgar para una empresa amplíe. Por ejemplo, España empezó con pocos y ya se ha ido ampliando con base en incluso los casos, ¿no? Entonces, creo que sí es ser consciente de dónde estamos en este momento a nivel legal y que ya una empresa no es ajena. Sí, qué buen punto. Y por último, para cerrar estas preguntas globales, porque ahí te tengo dos después para México, me encantaría saber también cómo puede una empresa protegerse de acusaciones penales en su contra. Gran pregunta y te voy a responder justamente con un compliance penal. Yo cuando tengo mi compliance voy a tener mi matriz de riesgos, la metodología que yo usé, por qué para mí esos riesgos son riesgos penales, valga la redundancia, qué controles he implementado, qué he capacitado a las áreas donde hay mayores riesgos, que saben cuáles son los controles, que hago una auditoría cada vez al año. Todo eso yo lo documento, lo voy documentando. Y si eventualmente se abre una investigación y me llaman al proceso, vamos a poner un ejemplo, una defraudación fiscal, ¿no? El típico ejemplo, me voy a seguir ahí. Yo voy a demostrar que la defraudación fiscal es un riesgo mapeado en mi matriz con una probabilidad alta, que inmediatamente cree una política con sus procedimientos asociados, que la persona estaba, tenía segregación de funciones y tenía que pasar por 3 autorizaciones ese proceso, que se me audita cada 6 meses, que he capacitado a la persona que estaba en ese puesto. Todo eso yo lo voy a presentar como prueba para decirle a la fiscalía, yo tengo mis controles. Si se cometió el delito, es porque la persona física se saltó los controles y a propósito quiso perjudicar a la empresa. Entonces ahí la empresa se exime de su responsabilidad, se le excluye la responsabilidad, porque no se configura el tipo penal, ¿no? Se dice, no se configura los motivos por los cuales se podría proceder a investigar a esa empresa. Entonces es fundamental que todo lo que haga a nivel cumplimiento lo documente, porque eventualmente va a ser mi prueba. Si yo tengo compliance o digo que tengo compliance, pero no tengo nada documentado, a ojos de Oh. la ley no existe, ¿no? Yo siempre digo, lo que no está escrito no existe. ¿Por qué? Porque no lo puedes demostrar. Entonces, todo lo tengo que tener documentado para aportarlo. Y ahí va a ser obvio y no va a hacer falta mayor explicación porque se va a ver que el traqueo es real. Cosa distinta es si hoy me preguntan y yo saco o presento una política de buenas prácticas en materia fiscal, pero del año 2010. Estamos en el 2024. Entonces, ahí va a ser obvio que yo no tengo un compliance actualizado y que mi riesgo sí se pudo haber materializado porque no le doy la importancia al control, ¿no? Entonces, sí es claro y clave tener ese compliance vivo para poder aportarlo y podernos sacar esta responsabilidad penal que en su caso nos quieran, pues, imputar como empresa. Bueno, ya saben todos nuestros oyentes, señoras, señores, tienen que tener un compliance vivo, como dice María. Es que es cierto, de nada te va a servir tener como mapeado algo y no darle la trazabilidad o dejarlo ahí como, y bueno, lo voy a escribir y no le voy a dar un seguimiento actualizado, sobre todo, como dice María, las auditorías que se vienen, tener como realmente el cuidado que debería tener esto tan complejo y delicado que es, porque de ahí el daño reputacional que le puede hacer a la empresa, como ya hemos visto con casos anteriores que nos decía María, es grandísimo. Es más, creo que si no tienes como la fortaleza o la empresa no puede salir adelante después de ese riesgo, la empresa podría quedar ahí, y peor aún, de estas consecuencias penales que no solamente se lo dan a una persona, sino que ya pueden estar relacionados al representante legal, a otros miembros de la empresa. María, yo tengo dos preguntas más, aprovechando que te tenemos ahí en México, que estás muy empapada de los temas por allá. Me encantaría que en el contexto de México nos puedas comentar cuáles son esos riesgos penales más prevalentes que enfrentan las empresas y los empresarios.
Pues mira, me voy a seguir en la misma línea que te comentaba, porque yo creo que es la realidad. O sea, en México pueden pasar dos cosas, que se constituyan empresas para cometer delitos, realmente una empresa aparente, fantasma, instrumental, como se quiera llamar, si pasa, que ahí entra mucho el lavado de dinero, por ejemplo, lavado de activos o prevención de lavado de dinero. Operaciones con recursos de procedencia ilícita se llama aquí en México el título formal de ley. Y puede pasar que se tenga una empresa, pero que se cometan pues estas prácticas incorrectas, sobre todo con Hacienda, o que no se cumplan las normativas medioambientales y se infrinja la ley, un poco sabiendo y un poco no. Y por ejemplo, otra cosa que tiene México, que es un alto nivel de corrupción a nivel país. Entonces, quieres que no, a veces, aunque tú quieras ser una empresa que cumpla, es muy difícil operar si la autoridad es corrupta, ¿no? Porque aquí hay de las dos, o tanto que la empresa lo quiere ser o puede ser, o que la autoridad te solicite dinero para hacer. Y sobre todo también la presencia de la delincuencia organizada, eso también es una realidad que a veces se nos dificulta un poco operar, porque no puedes distribuir producto en cierto pueblo porque pues no entra nadie que no sea este distribuidor, ¿no? Entonces tienes que hacer tratos con personas que quizás no quieres. Son riesgos a nivel país, lo que decíamos al principio, pero tenemos que ser conscientes de ellos porque existen, ¿no? No puedo ser ajeno porque no voy a poder operar en el país si quiero ser ajeno a ellos. Ahí la cuestión es identificarlos, controlarlos lo más que pueda y no dejarme o no viciarme por estas prácticas, ¿no? Tener en cuenta que no son porque yo las quiera, sino porque es el país que me hace un poco obliga a tenerlas que hacer. Pero yo diría eso, con Hacienda y con México en sí y dependiendo de mi giro, la corrupción. También lo señalaría como muy, lastimosamente, muy alto. Creo que es la realidad que no solo viven por allá, sino en varios países de Latinoamérica en realidad. María, Es mi correcto. última consulta es qué cambios recientes en la legislación mexicana deberíamos de empezar a tener en cuenta, todos nuestros oyentes de este país, a la hora de hablar de riesgos penales. Mira, es importante darnos cuenta de que hay bastantes delitos que puede cometer una empresa, como ya lo refería, ¿no? Si nos vamos al Código Penal Federal, ahí vamos a poder ver el catálogo. Recientemente, bueno, no tan reciente, en el 21 hubo una reforma en materia de contratación laboral donde se prohíbe la subcontratación de personal. Solo puede ser cuando tú contratas un servicio que no forma parte de tu objeto social. Por ejemplo, los más comunes es limpieza, seguridad, comedor, quizá un mecánico, ¿no? Algo que no es tu expertise como empresa. Si yo eludo estos lineamientos y hago subcontratación de personal pura y dura, es un delito. También no me podría deducir yo esas facturas porque si me las deduzco sabiendo que no puedo, también es un delito fiscal. Muy recientemente se incorporó como delito, muy recientemente, te hablo de un mes, reforma de la ley de trata de personas, donde se considera explotación laboral cuando superan las jornadas marcadas por ley los colaboradores. Aquí en México son 48 horas semanales más 9 horas extraordinarias. A partir de allí se consideraría explotación laboral a ojos de la reforma y la empresa puede estar sujeta a una investigación. Entonces aquí es importantísimo que las empresas se regularicen porque va de la mano, esta ley va un poco de la mano con evitar la trata de personas a nivel global. Ahora sí que la trata de personas donde pues se las llevan de un país a otro, pero en este caso lo han cercado a explotación laboral de esta manera. Ya estaba regulado cuando trabajan bajo condiciones insalubres o que no están de la manera adecuada en la que tienen que estar. Le hace pues ciertos países donde tienen quizá 2 horas al día de descanso, me lo invento, y están explotados, literalmente esclavitud trabajando.
pero lo han asociado aquí a jornadas que superen las marcadas por ley, que son esas que te comento. Entonces, sí es un tema sobre la mesa, sí puso como en la mira a prácticamente todas las empresas que operan, porque es muy difícil, sobre todo en temporada alta, controlar estos picos, ¿no? Y esa necesidad de horas extra que quizá no es que estés explotando ni mucho menos, porque las horas se pagan más, además, cuesta más que una hora normal, pero sí es quizá encontrar este límite entre la, pues, dignidad humana a la que alude la ley y el trabajo, ¿no? Y la remuneración. Entonces, esa sí es como la de última hora, ultimísima hora, esta nueva reforma, que es un nuevo delito que se tiene que actualizar en nuestras matrices, si ya la tenemos, y ver de la manera en la que vamos a controlarlo. Muchísimas gracias, María. Qué buen dato nos estás dando ya ahí. Comentar que nuestra mayoría de oyentes también se ubican en este país, así que creo que el dato nos va a caer pelos a todos. Muchísimas gracias, María. Ya estamos llegando al final del episodio. Cuéntanos cómo te podemos encontrar en LinkedIn, todos nuestros oyentes que quieren contactar contigo o pues tenerte ahí dentro de esta red social para estar viendo tus contenidos también. Muchas gracias. Pues María Díaz Prado, así me encuentran y será un gusto contactar porque creo que LinkedIn es muy buena fuente de sinergias, excelente fuente de sinergias. Estamos muy activos con la Work Compliance, ya voy a hacer un disclaimer. También nos enfocamos mucho en exponer charlas gratuitas de temas relevantes de cumplimiento. Entonces, ahí también para que sigan a la World Compliance en redes. Yo tengo la fortuna de dirigir el comité penal, donde también justamente en agosto estaremos hablando de esa reforma de la ley de trata. Así que será muy bueno, pues cuanta más gente se sume, creo que es mejor, porque como ustedes hacen, lo más valioso es crear conciencia y poner el conocimiento sobre la mesa para los demás. Entonces, creo que eso es lo más importante de todo y será un gusto contactar con todo el mundo que quiera, claro que sí. Buenísimo, María. Ha sido un gusto tenerte en este episodio. Para todos nuestros oyentes, sepan que hace poco tuvimos un webinar con María dentro de Pirani. Está muy, muy bueno, profundizando también el tema de compliance penal. Pueden ir a Academia Pirani, buscarlo en Google como Academia Pirani y buscar los webinars que hemos tenido. Ahí la van a encontrar. Es en verdad muy, muy buena exposición de parte de María. Deja el tema súper claro como para ya empezar a aplicarlo en nuestras organizaciones. María, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos nuestros oyentes que han estado escuchando el episodio hasta el final. Conmigo será hasta uno próximo. Nos estamos viendo. Gracias, Nicole.